Hola, soy Odales. Esperaron hasta que no pude hablar, hasta que estaba conectada a máquinas, para deslizar un bolígrafo en mi mano e intentar robar mi empresa. No pidieron permiso. No dieron explicaciones, solo tomaron. Cuando dije que no, se fueron. No hubo llamadas, ni ayuda. Estaban dispuestos a dejar que muriera, si eso significaba cobrar, pero no morí. ¿Y qué pasó después? Digamos que, desde Aranques y lo hubiera hecho. Antes de comenzar, dime desde dónde me escuchas y qué hora es allí. Déjalo en los comentarios. Quiero saber quién está conmigo. Desperté al sonido de las máquinas zumbando en ritmo. Aire frío. Luz blanca sobre mí. Mi boca sabía a metal. Mi lengua estaba demasiado pesada para hablar. Parpadeé contra los paneles del techo. Uno de los monitores pitó más fuerte cuando moví la mano o intenté hacerlo. Me dolía el pecho, profundo. Punzante, como si algo me hubiera sido arrancado. Giré la cabeza lentamente, justo lo suficiente para verlos. Mi madre estaba sentada en la silla a mi izquierda, los tobillos cruzados, una carpeta de cuero en el regazo, color burdeos pulida, como si fuera una junta directiva. No haber despertar a su hija de una cirugía de emergencia. Mi padre estaba, de pie a la derecha, con los brazos cruzados, mirando fijamente una mancha en el piso. No levantó la vista. Parpadeé. Quería preguntar, ¿dónde está mi teléfono? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Lendan? Pero no salió sonido, solo aire. La enfermera, un hombre latino alto, de ojos amables, ajustó algo en mi suero. ¿Estás con nosotros?, dijo suavemente, acariciando mi mano. Tuviste una noche difícil, cariño. Vamos a ir despacio. Está bien. Luego se dio la vuelta y salió, cerrando la cortina casi por completo detrás de él. Fue entonces cuando mi madre se levantó. Esbozó una sonrisa que no pertenecía a ese cuarto. Tensa, seca. Esto no tomará mucho tiempo. Intenté hablar de nuevo. Nada. Ella abrió la carpeta y sacó unos documentos. Reconocí el membrete al instante. La marca de mi empresa. El logo minimalista que diseñé en una servilleta hace 6 años. Fruncí el ceño. Dolía. Todo dolía. Ella se acercó. Esto es solo una precaución, dijo suavemente, casi como una canción de cuna. Un poder notarial para que podamos ayudar con las decisiones del negocio mientras te recuperas. Parpadeé una vez, dos, las letras se emborronaron. Pero la última página estaba sellada y lista. Vi la cláusula. Autorización retroactiva para vender. Intenté levantar la mano, lenta y torpemente. Ella la tomó a la mitad, deslizando un bolígrafo entre mis dedos como si fuera una niña. Solo una firma rápida. Luego podrás descansar. Mis labios se movieron. No sé si la palabra salió, pero sé lo que susurré. No. Mi padre levantó la mirada por primera vez. Entonces estás eligiendo este dolor, dijo fríamente. Ella lo miró. Luego alcanzó detrás de la cama y antes de que pudiera procesarlo, desenchufó la línea de oxígeno. El tubo se deslizó fuera de mi nariz. Jadeé, la garganta se me cerró como si un puño la apretara. Mi pecho se levantó una vez, luego otra, nada. Las máquinas pitaban más rápido, más fuerte. Ella no se movió. Él tampoco. Siempre has sido obstinada, dijo en voz baja. Incluso cuando te duele. El aire en la habitación se volvió denso. Mis manos arañaban las sábanas. Quería gritar. No pude. Finalmente. Ella conectó de nuevo la línea. Mis pulmones aspiraron aire frío como si nunca lo hubieran probado antes. Ella alisó la manta como si me hubiera hecho un favor. Ambos se dieron la vuelta. Espero que recapacites, dijo él. Se fueron. Dejaron el documento sobre mi pecho. La cortina se movió tras ellos. Las máquinas pitaban. 1, 2. Luego estable. Ya no estaban. La habitación se sentía más pesada ahora. No podía moverme. No podía llorar. El dolor en mi pecho era peor. Parte físico, parte otra cosa. Como si finalmente hubiera visto lo que había pasado mi vida, negándome a admitir. Me habrían dejado morir. La carpeta se deslizó un poco sobre mi pecho. No tenía fuerzas para apartarla. El pitido se desvanecía y volvía. Entonces un susurro. Cariño. Una voz nueva, más suave. Más cálida. Pasos. Giré la cabeza de nuevo, lentamente. La abuela Altia estaba en la puerta, pelo plateado, recogido como siempre, su perfume, lavanda y papel viejo flotaba delante de ella. Sostenía algo en sus manos, doblado, familiar. Mi viejo suéter. El que usaba cuando me quedaba despierta trabajando en el garaje después de la escuela. El que ellos llamaban patético. Se movía rápido para alguien de su edad, sus ojos barrían. La habitación, los cables, la carpeta. Entonces su rostro cambió. Presionó con fuerza el botón de llamada. Volvió a conectar mi línea de oxígeno con más firmeza. Revisó el monitor. No habló hasta que el enfermero regresó. Necesita otro examen completo, dijo, con voz clara. Quiero que haya.
Alguien aquí en todo momento. ¿Me oyes? ¿En todo momento? El enfermero asintió, moviéndose rápido. Cuando él salió de nuevo, ella se sentó a mi lado. Sentí su mano en la mía, cálida. Todavía fuerte. No has terminado, susurró. No construiste todo esto para ellos. Quise responder. No pude, pero mis dedos se cerraron apenas alrededor del borde de la carpeta. Más tarde, en la oscuridad, con solo el zumbido de las máquinas a nuestro alrededor, rasgué una esquina de la última página. Me costó todo lo que tenía. La abuela miró, sin decir nada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, algo pasó entre nosotras. No era lástima, ni miedo. Era entendimiento. Ella tomó el pedazo de esquina, lo sostuvo entre dos dedos como evidencia. Necesitaremos un abogado, dijo suavemente, y luego añadió, no un sacerdote. Cerré los ojos, y por primera vez en años, dejé de intentar ganar su amor. Querían que me apartara del camino, pero acaban de cometer el error más grande de sus vidas. Salieron del hospital pensando que estaría demasiado débil para pelear. Lo estuve. Por un momento. Pero la fuerza no siempre se muestra con ruido. A veces está en la forma en que levantas una taza de té con dedos temblorosos solo para demostrarte a ti misma que aún puedes. Fueron 2 días después. Estaba acurrucada, en el sofá de la sala de la abuela, la vieja manta de crochet arropando mis piernas como cuando tenía 6 años. Las ventanas estaban entreabiertas, justo lo suficiente para que entrara el sonido de las campanas de viento. No había hablado mucho desde que regresamos del hospital. No hacía falta, la abuela sabía leer el silencio. El pedazo rasgado del documento de la UCI aún estaba sobre la mesa lateral a mi lado. No había dejado que nadie lo tirara. No porque lo necesitara, sino porque me recordaba que no estaba loca. Realmente lo intentaron. La abuela puso delante de mí una taza de té tibio de jengibre. Al principio no dijo nada, solo removía la miel despacio. Cuando finalmente habló, su voz fue calmada y medida. Puedes demandarlos. No respondí. Mis ojos siguieron fijos en ese papel rasgado. La tinta corrida por mi propio sudor y un poco de sangre seca. Ni siquiera sabía de quién era la sangre. Tal vez mía. Tal vez de ellos. Tal vez de ambas. No recuerdo haberme quedado dormida. Pero sí recuerdo despertar al sonido de pasos desconocidos en el piso de madera de la abuela. Era alto, de una manera silenciosa. Llevaba un blazer, como si aún no se acostumbrara a que le llamaran señor. Afeitado. Excepto por una pequeña cicatriz cerca de la barbilla que le hacía parecer a alguien a quien habían subestimado antes. La abuela lo presentó simplemente. Márquez, trabaja con el mismo abogado de bienes raíces en quien confiaba tu abuelo. Él me saludó con respeto, señorita Reyes. Lamento que nos encontremos en estas circunstancias. Solo asentí. Mi voz aún no estaba siempre cuando la necesitaba. Márquez abrió una carpeta. Saqué tus registros médicos, obtuve las grabaciones de las cámaras del pasillo del hospital. Tu abuela presentó un informe de incidente mientras estabas inconsciente. Hizo una pausa. Me miró directo a los ojos. Lo que hicieron, intentando forzar una firma así, es un delito. No sentí nada, o tal vez estaba demasiado agotada para sentirlo todo a la vez. Continuó, mostrando documento tras documento. Páginas que ni siquiera sabía que existían. Mientras estabas en la UCI. Presentaron un formulario de transición ejecutiva ante la Secretaría de Estado de Texas. Parpadeé. ¿Qué? Usaron una cláusula retroactiva alegando que habías renunciado voluntariamente al poder ejecutivo por incapacidad de salud. Listaron a tu madre como CEO interina, a tu padre como CFO. El pecho se me apretó. Miré mis manos, estas mismas manos que escribieron el primer prototipo. Firmaron el primer cheque de inversionista, programaron noches en la universidad cuando me decían que estaba desperdiciando la matrícula. Ya te habían movido a un título ceremonial. Fundadora emérita. Despojada de derechos de voto, tragué saliva despacio. Presentaron eso mientras estabas inconsciente. Él asintió una vez. Llevaban meses preparando esto, posiblemente. Mas fue entonces cuando la abuela trajo el montón de cartas, viejas cartas sin abrir, que había recogido de mi apartado postal antes de que saliéramos del hospital. Me las entregó en silencio. Algunas eran facturas, otras extractos bancarios redirigidos a direcciones que no reconocía. Y un sobre, más grueso que el resto. Llamó mi atención. Lo rasgué. Papel membretado legal. Mi nombre estaba firmado. Al final del documento, pero no era mi firma. Era parecida, la inclinación, el rizo de la R en Reyes, pero no era la mía. Lo observé paralizada. Decía, hace 4 meses. Hace 4 meses. Yo estaba en San Diego presentando a clientes. No había firmado nada en Houston. Me levanté demasiado rápido. La habitación se inclinó por un segundo. Me sostuve.
La abuela sacó algo del ático, un viejo cuaderno de bocetos polvoriento. Mis cuadernos de la secundaria. ¿Los guardaste?, murmuré. Ella lo abrió en una página llena de remolinos y garabatos, y en la esquina. Mi nombre repetido una y otra vez. Pero no era mi letra. Ahora, recuerdo, susurré, ella solía copiar mi firma. Decía que solo jugaba. Romy siempre tuvo un don para imitar. La abuela murmuró entre dientes, con los ojos oscuros. Márquez llamó al notario que aparecía en el documento fraudulento. Lo puso en alta voz. Hola, sí. La voz crepitó en la línea. Recuerdo el expediente. Me dijeron que debía notarizarlo, de forma remota. ¿Vio al firmante en persona?, preguntó Márquez. Hubo una pausa. Luego. No. Su madre lo envió. Dijo que estaba demasiado enferma para reunirse. Cerré los ojos. Demasiado enferma para reunirse convenientemente. Inconsciente. Mi corazón no se aceleró. Solo se endureció, se solidificó en algo que ya no cedía bajo su peso. Miré a la abuela. Sus manos estaban cruzadas en su regazo. Tranquila. Querían la empresa tanto, dije, en voz baja, que estaban dispuestos a fingir mi muerte en papel. Ella no parpadeó. Solo tomó la carpeta frente a mí y la deslizó suavemente de regreso sobre la mesa. Entonces no luches como su hija. Su voz no titubeó. Lucha como la CEO que eres. No respondí. Solo apreté la carpeta con más fuerza. No para aferrarme, sino para construir. Forjaron mi firma. Ahora estaba a punto de forjar una guerra que no verían venir. No lo sabían todavía. Pero acababan de abrir la puerta equivocada. Y yo no planeaba volver a llamar. Había pasado una semana completa desde que dejé esa cama de hospital, desde que miré la rasgadura irregular en la línea de la firma, y todo lo que creía saber comenzó a desmoronarse. Mis piernas estaban más firmes ahora. No fuertes. Solo lo suficiente para soportar el peso de lo que estaba a punto de hacer. La oficina en casa de la abuela olía a cedro y tinta. Su difunto esposo solía mantenerla así, ordenada pero viva, como si alguien todavía tuviera ideas dignas de plasmar en papel. Me senté frente a Márquez, cuyo traje siempre parecía una talla más grande, y a su lado, una mujer con gafas de montura gruesa y una agudeza silenciosa, la perito calígrafa. Puso 3 carpetas frente a mí. Esto es lo que tu madre presentó ante la Secretaría de Estado, dijo Márquez. Este es el poder notarial del hospital. ¿Y este? Bueno. Este es el contrato silencioso, el que esperaban que nunca vieras. No los toqué, solo los observé. Márquez tomó el silencio como un sí. Tienes base para congelar todos los movimientos internos de reestructuración hechos después de tu accidente. Solo las firmas. Legalmente, tenemos suficiente para solicitar una orden de restricción temporal. Todavía no me movía, pero por dentro no estaba quieta. Vi mi nombre legal completo. Tachado en favor de Marta L. Reyes, ejecutiva, gerente. Debajo, en letra más pequeña, Odalis Reyes. Fundadora emérita. Como si fuera una profesora jubilada. Como si estuviera muerta. Siempre quisieron el nombre, murmuré, pero no a la mujer detrás de él. Ahora, dijo Márquez, con voz baja y deliberada, respondemos, no como una hija, ni siquiera como una víctima, sino como una fundadora cuya empresa fue robada bajo sedación. Finalmente levanté la vista. Mi mano no tembló al alcanzar el bolígrafo. Era ya media mañana cuando llegamos al banco, el mismo banco donde abrí mi primera cuenta de ahorros, el mismo lugar donde mis padres solían sonreír y decirle a la cajera, ella es nuestra pequeña emprendedora. Ahora, apenas unos días antes. Ellos habían entrado y casi vaciado todo. Las manos del gerente se movían nerviosas sobre el teclado, pero tu madre dijo que diste una confirmación verbal por teléfono. Mencionó que todavía estabas en recuperación, pero lúcida. Y que sonaba urgente. Márquez deslizó el registro de la UCI sobre su escritorio. Estuvo intubada, dijo con calma, bajo sedación total, esta nota firmada con mano temblorosa. Está fechada 4 horas antes de que la desconectaran del oxígeno. El rostro de la mujer se cayó. Se volvió hacia su pantalla, con los labios apretados. Luego hay una transacción marcada. Una transferencia pendiente de $480,000 etiquetada como fondo universitario. Apreté la mandíbula. ¿Universidad para quién?, pregunté en voz baja. Ella no respondió. Márquez se inclinó hacia adelante. Solicitamos el congelamiento inmediato de todas las transferencias y la eliminación de todos los titulares secundarios de cuentas no aprobados personalmente por la señorita Reyes. Unos golpes en el teclado, luego silencio, después un pitido. Hecho, susurró. Asentí, me puse de pie y me dirigí hacia la puerta. Pero antes de salir, miré atrás. Nunca se suponía que tuviera una segunda oportunidad, dije.
Más para mí que para nadie más. Pero de alguna manera, siempre la tiene. Esa tarde, estaba sentada en un rincón de la cocina de la abuela, bebiendo té tibio. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Y quizás por eso finalmente inicié sesión. El viejo panel seguía activo gracias a una credencial oculta de fundadora que había integrado discretamente en el sistema meses antes. Nadie sabía que existía, ni siquiera mi ingeniera principal. Era mi seguro. Aunque nunca pensé usarlo. La empresa se veía diferente ahora, nuevos colores. Un nuevo nombre en el encabezado. Heritage Wealth for Families. Hice clic en los memorandos internos. Directora ejecutiva Marta Reyes. Asesora estratégica Romy Reyes. Las notas de reuniones pasaban por mi pantalla. Declaraciones, de visión, proyecciones, cambios estratégicos, un plan a 5 años. Y mi nombre enterrado en la página archivada. A un clic de ser borrado. Observé el cursor parpadear en la parte superior del panel. No parpadeé de vuelta. Habían renombrado mi sueño. Susurré hacia su plan de retiro. Cerré la laptop. El sonido resonó más fuerte de lo que debería. Esa noche, encontré a la abuela en la sala, hojeando un álbum antiguo que había sacado del closet del pasillo. Las páginas estaban curvas, por el tiempo. Fotos de parrilladas, bailes escolares, aparatos ortopédicos incómodos y luego una. Yo a los 15 años, de pie frente a un tablero tríptico con un logo casero dibujado con marcador. Mis padres detrás de mí, papá mirando el reloj, mamá revisando su teléfono. Presenté una app de cuidado de jardines para personas mayores. Murmuré. Incluso tenía un suscriptor, el señor Givan. Al otro lado de la calle. La abuela no dijo nada, solo sonrió. Esa sonrisa cansada que viene de haber visto demasiadas tormentas. Siempre fui su plan B, dije. Su inversión silenciosa. Ella cerró el álbum despacio, deslizó sus dedos por el borde de cuero. No, dijo, tú fuiste su fundamento. Pero ahora. Ahora eres la disrupción. Me quedé allí, sus palabras calando en mi columna como acero frío porque algo había cambiado. No solo en los documentos, ni solo en los balances, sino en mí. Querían borrarme en silencio. Estaba a punto de hacer un ruido que no podrían ignorar. Empezó, pequeño, una carga, nada más. Estaba sentada en la mesa de la cocina de la abuela, la misma mesa que usaba para hacer ejercicios de álgebra mientras ella removía el gambo. Ahora, sostenía una laptop, una taza de café tibio y un archivo que había llamado colapso de consentimiento, PDF, poco menos de 10 páginas, resumido con claridad, sellos médicos. Registros del monitor de UCI, mi nombre en cursiva, escrito en un formulario que autorizaba reestructuración financiera, firmado mientras estaba sedada y con un tubo para respirar. Lo subí a un foro en el que llevaba años. Un grupo solo por invitación para mujeres que habían construido empresas. Desde la cocina y lágrimas a medianoche, le puse un título que no era amargo, solo cansado. ¿Qué pasa cuando tu familia te trata como un cajero automático en coma? Sin nombres, sin drama. Solo hechos. No lo revisé después de publicarlo. Cerré la laptop y fui a lavar platos que no eran míos. Un cuenco todavía olía levemente a canela tostada, cuando regresé una hora después. Los comentarios habían empezado. Y no pararon. Algunos solo dejaron emojis, corazones rotos, puños. Otros compartieron respuestas breves. Esto le pasó a mi tía. La mía lo hizo mientras estaba en cama con cáncer. El silencio es la venganza más poderosa. Al caer la noche, vi un nombre familiar, una de nuestras primeras inversionistas. Una mujer que una vez me dijo, construyes como alguien a quien ya le han robado todo. Solo escribió, llama si necesitas protección contra algo. No respondí. No era necesario. El silencio ya estaba haciendo el ruido por mí. 2 días después, apareció un mensaje de Elena. Rara vez mandaba mensajes. Y más raro aún. Una petición como esa, ¿podemos reunirnos? Solo nosotras, no en la casa. Elegimos un pequeño banco cerca del estanque de los patos. Estaba tranquilo, ese tipo de silencio que solo notas cuando has vivido en casas llenas de gente que habla muy alto y dice muy poco. Ella caminaba despacio, aferrándose a las mangas como si fueran una armadura. Pude ver cómo se le tensaba la garganta antes de hablar. Creen que solo estoy agradecida de estar aquí. Pero los escuché. Su voz se quebró. En la cocina, tu mamá y Romy se reían. Decían que finalmente se deshicieron de ti sin armar un escándalo, que ya era hora de tomar lo que era legítimamente nuestro, que tú solo eras la mula de carga. Mi estómago no se revolvió. Solo se asentó como si lo hubiera sabido todo el tiempo. Pero hubiera esperado otra cosa. Ella levantó la vista, con los ojos vidriosos. Sé que no soy realmente familia. Se suponía que sería temporal. Si se enteran, te lo dije. Tomé su mano.
Estaba fría, temblorosa. No me debes nada, dije suavemente. Pero no olvidaré esto, asintió. Y añadió apenas en un susurro, si alguna vez necesitas que lo diga por escrito frente a alguien, lo haré. No lloré. No entonces. Solo observé a un pato batir las alas sobre el estanque, como si no supiera que se acercaba el invierno. Esa misma noche, mi teléfono vibró mientras preparaba té. La abuela ya se había acostado, su respiración suave se escuchaba desde la habitación contigua. La pantalla se iluminó con una mención. Dudé. Luego toqué. Era Marta, mi madre. Había publicado una foto de ella frente a la oficina de la empresa, con los labios pintados demasiado rojos parada bajo nuestro antiguo logo. Uno que diseñé en una servilleta el año que cumplí 22. El pie de foto decía, orgullosa de guiar a la próxima generación de nuestro negocio familiar. El legado comienza aquí. No tenía idea de lo que acababa de hacer. Toqué la fecha y hora. Coincidía con el día en que el registro de la UCI mostraba que estaba intubada. No guardé la foto. No era necesario. Reenvié la publicación a Márquez sin explicación. Respondió 2 minutos después. Es suficiente. Eso fue todo lo que dijo, pero lo leí 3 veces. Era suficiente. A la mañana siguiente, desperté temprano. El aire se sentía denso, como si una tormenta estuviera justo afuera de las ventanas. Preparé café, esperé y luego me senté de nuevo en la misma mesa de la cocina. Abrí un nuevo borrador de correo y escribí el asunto, cese y desistimiento por uso no autorizado de nombre comercial y activos empresariales. Adjunté los registros de la UCI, la declaración del perito forense, la nota de preocupación del inversionista. La grabación de audio de Elena, solo 35 segundos. Pero clara como el cristal. Luego añadí una línea al final. Cualquier representación continua será perseguida hasta el máximo permitido por la ley federal y estatal. Vacilé un momento, luego hice clic en enviar. Un clic silencioso. Eso fue todo. La abuela entró justo cuando cerraba la laptop. Vestía una de sus batas floreadas. El cabello recogido con el mismo broche que usaba desde que estaba en la secundaria. Se sentó a mi lado y tomó mi mano. No hicieron falta palabras. Pero ella susurró igual. Lo hiciste sin gritar. Así es como luchan mujeres como nosotras. No respondí. Solo apreté su mano con más fuerza porque tenía razón. Pero justo cuando pensé que el pánico permanecería en silencio, cometieron un error. Uno muy ruidoso. El ruido empezó con un clic. No de ellos, sino de un buzón de mensajes antiguos que no había abierto en meses. Era tarde. Bebía manzanilla, fría en mi condominio, con la laptop abierta pero sin tocar, desplazándome sin foco. Cuando lo vi. Un mensaje sin escuchar. Fecha y hora, la noche después de mi cirugía. No sé qué me hizo tocarlo. Tal vez curiosidad. Tal vez la voz de la chica que solía ser. La que aún esperaba que todo esto fuera solo un malentendido. El audio era granuloso al principio. Pausas de silencio, un forcejeo. Luego la voz de Marta llegó fuerte y cortante, como vidrio bajo una llanta. Si se muere, dividimos la empresa en 3 partes. Finalmente, una pausa, risas, las de ella y la mecánica familiar de Rami. La abuela. Ella es la siguiente, si no se calla. Mi pulgar se congeló sobre la pantalla. Luego presioné reproducir una y otra vez. No porque no pudiera creerlo, sino porque quería recordar cada palabra, cada cadencia, cada gota de veneno envuelta en una diversión casual. Y no decían esas cosas como villanas. Las decían como compradores aburridos en la fila de la caja, sopesando chicles o refrescos. Recuerdo estar sentada en la oscuridad. El refrigerador zumbando detrás de mí, el té frío en mi mano. Mi corazón no se aceleró, mis manos no temblaron, pero algo dentro de mí se quedó muy quieto, como un dial girando de rojo a cero. Pasaron 3 días. Luego vino la reunión de la asociación de vecinos. La abuela había estado tratando de rentar la unidad trasera de su casa para cubrir algunos de mis gastos de recuperación. Nada elegante, solo una suite para suegras que renovamos el año pasado. Pero Marta presentó una queja por zonificación. Dijo que la abuela violaba los códigos del vecindario. Perturbaba la paz comunitaria. Su voz en la carta sonaba tan pulida, legal, adornada con perlas. Pensó que la abuela cedería. Pero fui yo quien apareció. El club olía a ambientador de limón y café demasiado cargado. Me senté en la segunda fila, justo detrás de una hilera de jubilados inquietos y esposos aburridos. Llevaba el cabello gris recogido, sin maquillaje. Callada. Cuando mencionaron mi nombre, me levanté. Repartí copias de los estatutos de zonificación primero. Luego la escritura que mostraba el derecho a usar las suite para alojamiento temporal. Finalmente, una transcripción del buzón de voz. Omití la parte sobre la abuela. Esa era mi apor. Ahora que ella invadió la propiedad mientras yo estaba bajo sedación médica, dije,
Mi voz no fue fuerte, pero cada sílaba impactó. Entró en mi oficina, accedió a archivos privados y luego usó mi recuperación para atacar la autonomía de mi abuela. ¿Alguien tosió? Luego silencio. El presidente de la asociación, un hombre, de unos 60 años con ojos que habían visto décadas de dramas suburbanos, miró el papel frente a él. Carraspeó. Señorita Marín, va a proceder legalmente, estoy evaluando opciones, dije, pero creo que la comunidad debería saber lo que se dice a puertas cerradas. Una de las miembros de la junta, una mujer llamada Ivone, que solía compartir coche con mis nietos y la abuela, miró la transcripción y luego me miró. ¿Deberíamos involucrar al sheriff? No respondí. No fue necesario. El silencio habló por mí. Esa noche, después de que la abuela se acostó, llamé a un número que había estado guardando. Una referencia de alguien en el foro de fundadoras. Un equipo legal, agudo, silencioso, quirúrgico. Nos reunimos por Zoom. No mostré mi rostro. No preguntaron por qué. Subí el buzón de voz, la escritura, los documentos del hospital. Escucharon atentamente, sin interrupciones. Luego una de ellas. Una mujer mayor con cabello plateado recogido en un perfecto moño francés habló primero. Podrías presentar cargos ahora, dijo, tenemos suficiente para presentar cargos criminales por fraude, conspiración y falsificación médica. Pero se recostó. Si esperas un poco más. Dejas que actúen otra vez. Que se sientan cómodos. Se vuelve voluntario, intencional y muy público. No parpadeé. No asentí. Solo miré la pantalla, las casillas vacías, los rostros sin nombres. Y entonces lo dije. Démosles un poco más de cuerda. Más tarde esa noche, me recosté. En el sofá. La colcha de la abuela cubría mis piernas. Mi teléfono vibró a mi lado. Un mensaje del presidente de la asociación. Gracias por venir hoy. La mayoría solo habla. Tú trajiste pruebas. No respondí. No era necesario. Que se pudran, que se retuerzan, porque pensaban que aún era esa niña que esperaba permiso para ser escuchada. Pero la diferencia ahora era que ya no esperaba. Mordieron el anzuelo más rápido de lo que imaginé. Mordieron el anzuelo más rápido de lo que pensé que lo harían. Y cuando atacaron, no solo mordieron, se tragaron el anzuelo. 3 días después. Abrí la puerta a un golpe seco. Un hombre con una chaqueta de viento azul marino, portapapeles en mano. Sin charla, solo la fría entrega de un sobre grueso. Señorita Marín. Le han notificado. Ni siquiera esperó reconocimiento. Se dio la vuelta y se fue como si fuera un martes más. Me quedé ahí un momento, viendo el papel ondear en mi mano por la brisa. Algo dentro de mí ya se había quedado quieto antes incluso de abrirlo. Pero cuando lo hice, todavía se sintió como un golpe en el pecho. Me estaban demandando a mis padres. A mi hermana y a mí juntos, alegando que estaba mentalmente incapacitada para manejar la empresa debido a un trauma neurológico sufrido en la UCI, que presentaba comportamientos delirantes. Negligencia financiera y paranoia respecto a las relaciones familiares. Me llamaron enferma, peligrosa, un pasivo. Y entonces, lo vi, una orden de restricción de emergencia, presentada por Marta para congelar mis activos, cuentas de la empresa, líneas de crédito. Incluso el pago básico de nómina. Todo lo que había construido quedó detenido hasta que un comité psiquiátrico neutral me declarara apta. Recuerdo que me senté en el piso de baldosas de la entrada. No lloré. No grité. Solo seguí pasando las páginas, releyendo las partes donde me llamaban inestable, irresponsable. Las que decían que necesitaba contención profesional. Iban a usar mi propia supervivencia en mi contra. Cuando la abuela vino esa tarde, supo que algo iba mal antes de que hablara. Su rostro cayó al ver los papeles. Sus manos temblaron al tomarlos. Se sentó lentamente a mi lado, callada por largo rato. Luego susurró, sabía que eran crueles, pero no que eran monstruos. Puso su mano sobre mi rodilla, y finalmente lloró. No fuerte, ni aullando, solo lágrimas que caían silenciosas sobre su falda. Empapando el patrón floral que siempre llevaba, me quedé con ella. Solo respirando. Una parte de mí quería rendirse. Dejarlo todo ir. Dejar que ganaran. Que tomaran lo que quedaba de mí y acabaran con todo. Pero entonces algo frío se asentó en mi pecho. Un frío que no adormece, uno que agudiza. Recordé el buzón de voz. A Marta riendo sobre dividir la empresa, sobre que la abuela sería la siguiente. Recordé las cuentas médicas que se negaron a ayudar a cubrir la forma en que me llamaban loca cuando no podía hablar por mí misma. Y recordé la voz de la abuela hace apenas unos momentos. Temblando de tristeza, alcancé el sobre del suelo y me levanté. Ya no voy a dejar que ellos escriban la historia, dije. Esa noche no dormí. Organicé cada documento, cada resultado de prueba, cada línea de correo electrónico.
Incluso encontré las notas de evaluación de mi neuróloga, que me declaraban libre de problemas cognitivos, no una, sino 2 veces. A la mañana siguiente, me vestí de azul marino, simple, limpio, sin maquillaje. Con el cabello recogido en un moño. No quería verme arreglada. Quería parecer alguien que no escondía nada. El juzgado no estaba lejos, un pequeño edificio, de ladrillo rojo cerca del río. Había estado aquí antes. El tribunal de tránsito, hace una década. Ahora caminaba sola, con todo lo que tenía, en un maletín de cuero y una calma que no pertenecía a la antigua yo. En el pasillo los vi. Mamá, papá y Marta, agrupados alrededor de su abogado. Mamá llevaba perlas como si fuera un branch dominical. Papá ni siquiera levantó la vista. Marta sonrió al verme, levantó la barbilla como si ya hubiera ganado. No los reconocí. Sala segundo B, tomé asiento, detrás de la mesa del demandante. Sola, sin abogado, solo yo. La jueza, una mujer de unos 50 y tantos años, severa pero no cruel. Abrió la sesión. Su abogado comenzó de inmediato, pintando un retrato de mí como errática, combativa y preocupante médicamente. Hicieron referencia a vagas cuentas de desorientación tras mi alta. Dijeron que había amenazado la estabilidad corporativa. Luego fue mi turno. Me puse de pie. Mi nombre es Odales Marín, dije. Co-founder de nuestra empresa familiar. He pasado todas las auditorías financieras. He aprobado todos los exámenes médicos. Y tengo documentación que lo prueba. Entregué a la jueza mi expediente sellado, firmado, notariado, y mientras ellos afirmaban que estaba mentalmente incapacitada, mi hermana estaba. Hice una pausa, miré a Marta, intentando comprar ilegalmente la participación de otra fundadora, con términos no aprobados y documentos falsificados. En ese momento, las puertas del juzgado se abrieron. Entró un amigo del foro de fundadoras. No dijo palabra, solo me entregó un sobresellado. Dentro, una admisión firmada por Marta con fecha de 3 semanas antes. Un intento de comprar acciones en secreto. Sin autorización del consejo. Se lo entregué a la jueza. La habitación quedó en silencio. Después de un largo momento, la jueza levantó la vista, con voz clara. El congelamiento de activos queda suspendido, pendiente de una investigación completa. Mis padres se quedaron paralizados. Marta se puso roja, luego blanca. No sonreí. Recogí mis cosas, asentí respetuosamente a la jueza y salí sin mirar atrás. Pero al llegar al pasillo, escuché a papá murmurar algo detrás de mí, lo suficientemente alto para que lo oyera. Ella piensa que esto terminó. No había terminado. No habían dejado de jugar sucio. Ni por mucho. No dormí casi nada esa noche, incluso después de que la jueza pospusiera el congelamiento de mis cuentas. Sabía que no pararían, no mientras aún tuviera voz, no mientras aún estuviera de pie. Y al amanecer, ya habían disparado su siguiente bala. Mi teléfono no paraba de vibrar. Al principio pensé que era spam. Luego vi mi nombre en texto en negrita. Compartido, publicado, citado como una etiqueta de advertencia. Odalis Barb, inestable o amenaza corporativa. Drama judicial explosivo, mientras la hija acusada de inestabilidad mental intenta bloquear demanda familiar. Ella clama traición. Pero los internos dicen que nunca estuvo bien de la cabeza. Parpadeé ante la pantalla como si no fuera real. Clips de la corte, editados y en bucle, estaban ahora por todos los sitios de chismes y en un canal local de televisión. El metraje granuloso me mostraba nerviosa, inestable. Una pausa congelada me captó parpadeando. Labios entreabiertos. El pie de foto decía, incapacitada o desquiciada. Abrí mi correo por hábito. Luego lo cerré igual de rápido. 2. Miembros de la junta me habían enviado mensajes expresando preocupación. Uno decía, esperamos que te retires temporalmente por el bien de la imagen de la empresa. Me estaban pintando como una tormenta con tacones. Y lo peor, la gente lo creyó. Viejos amigos dejaron de seguirme, los mismos que llamaban cuando sus matrimonios se desmoronaban, cuando necesitaban una referencia, cuando necesitaban que alguien les recordara que aún valían. Desaparecieron en una mañana. Me senté al borde de la cama, mirando la pared. Creo que si la abuela no hubiera entrado cuando lo hizo, me habría quedado ahí para siempre. No tocó la puerta, solo entró sosteniendo una caja polvorienta, con cinta en las esquinas. Sus ojos estaban vidriosos. Encontré esto, dijo, en el ático. No se suponía que lo guardara, pero lo hice. Quizás sea tiempo. La caja era más ligera de lo que parecía. Dentro, un viejo Walkman. Un solo casete etiquetado con marcador negro. Beca 2003. Lo miré como si pudiera explotar. Mis dedos no parecían míos al presionar play, y entonces lo escuché. La voz de mi padre. Más joven, pero inconfundible. Calma, convincente, teñida del tipo de dulzura que siempre escondía un cuchillo. No quieres ir a esa escuela sola, ¿verdad?
¿Qué clase de hija deja atrás a su familia así? Silencio. Luego una voz más joven, la mía. Ganela, Beca, no es. No es algo que tú debas decidir, él se rió. Bajo, condescendiente. Estás complicando las cosas más de lo necesario. Niña, solo firma la transferencia. Deja que tu mamá maneje el dinero. Confías en nosotras, ¿no? Otra pausa. Luego mi yo adolescente susurró algo que hizo que se me revolviera el estómago. Solo quiero ser amadas y deber nada. Detuve la cinta, la rebobiné. Presioné play otra vez. Solo quiero ser amada. No pude respirar por un momento. No pude parpadear. No lloré. No quedaban lágrimas. Salí al porche con el casete todavía en la mano. La abuela me siguió, pero no dijo una palabra. Solo se sentó a mi lado, en esa mecedora suya, con las manos apretadas como si tuviera miedo de romperse. Miré el jardín, las rosas que planté. Con ella la primavera pasada habían crecido salvajes y sin podar. Nadie las había cuidado en semanas. Esa cinta no era solo una prueba, era un mapa, un espejo. Una voz que había olvidado que alguna vez tuve, porque incluso entonces ya sabía que no me amaban por mí. Amaban el control, la imagen, la influencia. Amaban la historia, donde yo siempre era lo suficientemente pequeña para ser manejable, pero ya no era esa chica. Me levanté, volví a entrar y saqué mi laptop. Abrí un documento en blanco, escribí la fecha, mi nombre. Luego escribí, he estado en silencio durante años por respeto, por miedo, por la esperanza de que tal vez, solo tal vez, la familia significara más que juegos de poder y filtraciones a la prensa. Pero la verdad, ya no me cuesta nada, me libera. Seguí escribiendo hechos, cifras, cronologías, recibos. Pero no lo publiqué. No aún. Guardé el borrador. Lo titulé para cuando cruzaran la última línea, cerré la tapa y esperé. Sí, querían una guerra de percepciones, está bien. Pero olvidaron lo que aún tenía. Pruebas, aliados y un silencio afilado como un cuchillo. Si el silencio fuera una espada. Había afilado la mía durante una semana entera. No para cortar profundo, sino para revelar. Me paré al frente de la larga mesa de caoba, con las palmas planas, observando a la gente llegar, trajes, corbatas, algunos curiosos, otros arrogantes. Mi madre llevaba un blazer coral que la había visto lucir en recaudaciones del club campestre. Mi padre sostenía una carpeta de cuero elegante como si contuviera un decreto real. Detrás de ellos, su abogado, un hombre pulido de ojos vacíos, y dos miembros de la junta en quienes alguna vez confié. Hace una semana intentaron difamarme en público. Hoy entraban en mi espacio. Mi empresa. La sala del consejo zumbaba con susurros hasta que aclaré mi garganta. Comencemos. Mi padre se levantó antes de que pudiera continuar, abrió su carpeta. Odalis, gracias por aceptar esta sesión de emergencia. Como has dicho, se trata de claridad. Deslizó papeles sobre la mesa. A todos nos importa tu salud, tu reputación. Creemos que esto es lo mejor para todos. Miré hacia abajo. Estaba todo ahí. Escrito demasiado limpio, demasiado cruel. Renuncia voluntaria por razones de salud. Fechada hoy. Mi bloque de firma ya impreso, solo en blanco. Una silla crujió cuando alguien se movió a mi lado. No miré. No hacía falta. Alcancé el pequeño control remoto negro en mi bolsillo. Antes de continuar. Me gustaría compartir algo. Nadie dijo palabra. Solo el suave zumbido del proyector al encenderse llenó el aire detrás de mí. La pantalla parpadeó y cobró vida. No hablé. Dejé que sus voces hablaran primero. Primer clip. Audio granuloso. Mi madre, voz baja. Urgente. No firmará. Cree que esta empresa sigue siendo suya. Si muere, lo perdemos todo. Dile a la enfermera que la mantenga sedada. Murmullos. Una mujer jadeó. Un hombre se sentó más erguido. Segundo clip. Mi padre, más incisivo ahora. Susurrando a alguien. Te enviaré el dinero el lunes. Solo asegúrate de que la junta vote para reemplazarla. Di que está inestable. ¿Has visto las noticias? La sala se enfrió. No parpadeé. Luego el tercero. Era más joven. Mi propia voz. 17 años. Asustada, grabada sin saberlo. Dijiste que era solo. Dinero para la universidad, pero era mío. Cortaba césped, papá. Limpiaba casas después de la escuela. Solo quiero ir a la universidad sin deberle amor a nadie que no tengo. Presioné pausa. Nadie se movió. Mi abuela, sentada en silencio al final de la fila detrás de la junta, cruzó las manos en su regazo. Asintió una sola vez. No miré a nadie en particular y a todos a la vez. Se preguntarán por qué no me defendí la semana pasada, por qué no emití un comunicado público. Quise que escucharan la verdad sin distorsión. No mi voz esta vez. La de ellos.
Mi madre se levantó de la silla tan rápido que chirrió. Esto es una violación a la privacidad. Esa cinta estaba en el ático de la abuela. Interrumpí. Deberías haberla quemado cuando tuviste la oportunidad. Mi padre fulminó con la mirada. ¿Crees que esto prueba algo? Un miembro de la junta cerca de la pared lejana. Un hombre que nunca había dicho mucho. Se levantó de repente. Recogió los papeles de renuncia y los rasgó por el centro. Esto prueba todo. Otra mujer, Lena, la única que me había contactado tras la tormenta mediática. Habló a continuación. Intentaron pintarla como inestable, pero lo que acabo de escuchar no es inestabilidad. Eso es supervivencia. Mis padres se quedaron congelados. Como si cualquier movimiento pudiera romper la última ilusión que les quedaba. Me volví hacia el presidente. Sé que desconocían la profundidad de esto. No los culpo. Él negó con la cabeza. Pálido. Debí haber preguntado. Lo siento, finalmente me permití respirar. No traje esto para arruinar reputaciones. Lo traje porque construí esta empresa. Luché por ella cuando nadie más lo hizo. Y no permitiré que sea robada. No con papeles falsificados. No con mentiras susurradas. No con mi propia sangre volviéndose contra mí. Silencio de nuevo. Pero esta vez no fue un silencio agudo. Este colgaba como respeto. La boca de mi padre se tensó. Mi madre se aferró al bolso como si fuera lo último que no la había traicionado. Ninguno dijo palabra mientras recogían sus cosas. Al irse, alguien del departamento legal se acercó suavemente. ¿Quieres presentar cargos por coacción? Miré la puerta por donde desaparecieron. No, respondí en voz baja. Ya perdieron algo que no pueden comprar de nuevo. Salieron en silencio, pero ese silencio no podía borrar lo que aquella habitación ahora sabía, y tampoco la ley. Cuando la puerta finalmente se cerró tras ellos, no me moví. La habitación seguía vibrando con todo lo que acababa de suceder, lo que se había dicho, lo que no se podía desdecir, pero no me dejé llevar por eso. Solo me quedé quieta. Dejé que el silencio se asentara. Ese tipo de silencio que no es ausencia, sino consecuencia. A la mañana siguiente estaba de vuelta en mi oficina en casa, descalza, con el cabello suelto. El café enfriándose intacto en el alféizar. Abrí la laptop y miré el cursor parpadeante del borrador de correo que había empezado a las 5 a.m. todavía sin asunto, solo con el peso de todo lo que no había dicho en la junta. Ya no se trataba de venganza, se trataba de reparación. El cursor parpadeó otra vez. Mis dedos alcanzaron un bolígrafo. No cualquier bolígrafo. El mismo que me pusieron en la mano en aquella fría habitación de hospital cuando mi cuerpo aún estaba débil y mi mente nublada por la medicación, el que intentaron usar para borrarme, había rodado bajo la cama ese día. Nunca usado. Ahora estaba en mi palma como si perteneciera allí, no como un arma, sino como una elección. Firmé, primero el fondo de becas. Becas para jóvenes mujeres de hogares inestables, de familias que querían perfección más que presencia. Chicas que necesitaban a alguien que creyera que merecían más que el silencio. Luego regresé al correo. Lo mantuve breve, claro. Agradecí al equipo por quedarse. Reconocí la fractura. No nombré a mis padres. No fue necesario. Terminé con una línea que esperaba quedara. La integridad no es lo que proteges cuando la gente está mirando. Es lo que eliges cuando nadie lo está. Entonces presioné enviar. Más tarde esa tarde. El sol se coló por mis persianas justo lo suficiente para calentar las cajas apiladas contra la pared del fondo. No las había tocado en años. Carpetas, viejos cuadernos, recuerdos que creía haber cerrado. No sé qué me llevó a buscar el sobre rojo atascado al fondo. Estaba sellado. Dirigido con mi letra adolescente. Mi nombre completo, sus nombres, sin sellos. Había tenido la intención de enviarlo. Debí hacerlo, pero nunca lo hice. Me senté de nuevo y lo abrí con manos que temblaban más de lo que quería admitir. La carta dentro no era larga. Solo una página, un poco arrugada, un poco manchada. Sé que no soy quien querías. Sé que río demasiado fuerte, hago demasiadas preguntas. Sé que no lo hice fácil. Pero todo lo que siempre quise fue que me vieras. No mis calificaciones, no el currículum. No el dinero, solo a mí. La última línea ni siquiera era una oración, solo mi nombre. Como si intentara recordarles quién era. Sostuve la carta en mi regazo un rato. Solo respiré con ella. Luego me levanté. Caminé a la sala y encendí la chimenea. No lloré cuando los bordes se doraron. No me estremecí cuando la tinta se enroscó sobre sí misma. Solo me quedé allí, viendo cómo se convertía en cenizas. Esa versión de mí, la que esperaba permiso para ser digna. No necesitaba quedarse. Ese domingo conduje hasta las afueras del pueblo. El cementerio estaba tranquilo, como siempre. La tumba de mi abuelo estaba bajo una fila de viejos robles,
Sus ramas se mecían justo lo suficiente para susurrar si escuchabas con atención. Llevé un girasol. Él solía decir que eran audaces. Sin pedir disculpas, lo dejé sin decir palabra. Unos minutos después, escuché el suave crujido de pasos. La abuela se unió a mí. Sin abrigo, solo ella y el frío. No dijo mucho, solo miró la tumba y luego a mí. «Salvaste más que tu empresa», dijo en voz baja. «Salvaste tu nombre». Exhalé profundo y lento. «No», dije. Solo finalmente lo elegí. Permanecimos en el silencio. Dos mujeres, que habían sido pedidas por demasiado tiempo a ser pequeñas, que habían aprendido a hablar, eligiendo cuándo callar. El viento se levantó. Llevaba unas pocas cenizas en el bolsillo de mi abrigo, restos de la carta que quemé antes. Flotaron suaves y lentas hacia la luz. Cuando me giré para irme, mi teléfono vibró. Una foto de una de las internas que había mentorado. Estaba frente al nuevo edificio de mentoría que acabábamos de inaugurar. Ahí, en bronce, estaba la placa en la puerta. Fundación Odilus para Mujeres en Transición. Sonreí, no ampliamente. Solo lo suficiente. Un día quizá las perdone, pero hoy elijo la paz en mis términos.